Vamos a hablar sobre si aquellos que sienten que Dios ya se cansó de ti, o sea, que ya cometiste demasiados errores. Hola Belén, hola Suga, hola Heriberto, gracias por conectarse. Si sientes que ya te pasó, que cometes el mismo error otra vez y te sigues preguntando si finalmente agotaste la paciencia de Dios, quizás creciste en un ambiente o fuiste a una iglesia donde eran súper, hiper religiosos, eh, y no se permitía ningún tipo de error y había mucha hipocresía. Y quizás tú has sido víctima de esa vergüenza que has sentido cargado, porque ahí te van las noticias. Todos somos imperfectos, todos somos pecados. Hola, Jam, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Hugo, saludos desde Guatemala. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Saludos a todos los chapines en Guatemala. Pero todos luchamos con eso. Déjame ver si tengo las notas aquí en mi otro teléfono sobre el promo que hice de este episodio. Permítanme un segundo. A ver si ya hizo sync. Porque pensé que iba a estar en mi computadora, pero mi computadora no le está dando la gana actualizarse. A ver, a lo mejor ya ocurrió aquí. Saludos a todos, gracias. Hola Belén, bendiciones a ti Belén. Gracias por conectarse. ¿Cuántos de ustedes se sienten así o se han sentido así en algún momento donde cometiste el mismo error otra vez? Hola Viri, ¿cómo estás? ¿O sientes que quizás cometiste un pecado que es demasiado grande y demasiado imperdonable y dices, no, ya hasta aquí, o sea, Dios ya, ya no me va a tolerar? Hoy saqué un episodio, el 146, que habla precisamente de eso y habla sobre el rey David. Hemos estado hablando del rey David en estos días y precisamente toco ese tema porque todos luchamos con eso. Es algo que nos cuesta muchísimo trabajo asimilar. Espérenme, déjenme irme a mi Google Drive aquí en mi laptop y a ver si por aquí encuentro el promo que quiero leerles. Pero es algo súper común que nos pasa a todos. Hola Raquelita, saludos, saludos hasta Houston. Hola Rubén, un abrazo mi hermano, ¿cómo estás? ¿Ya lo viste, Viri? Qué bueno, ¿te gustó? Me da mucho gusto. Díganme si tienen preguntas o comentarios de cualquier tipo para empezar a hablar del tema. Pero miren, ya son las 9:03, voy a empezar de una vez. A partir de ahora ya lo voy a guardar. Estoy guardando estos episodios en mi canal de YouTube y va a haber un playlist ahí, una lista de reproducción para si quieres entrar a más detalle, cada semana todo lo que hemos tocado, vamos a estar entrando ahí. Ok, la introducción del capítulo de hoy se llamaba Ya se cansó de ti. ¿Te ha pasado que cometes el mismo error otra vez y empiezas a preguntarte si finalmente agotaste la paciencia de Dios? Como si hubiera una línea invisible y tuvieras miedo de haberla cruzado. Sabes que Dios es amor, sabes que Dios perdona, pero cuando miras tus propios errores te preguntas, ¿y si esta vez fue demasiado? Como un hijo que acaba de decepcionar profundamente a su padre, sabe que debe hablar con él, pero sigue retrasando la conversación. No porque no ame a su padre, sino porque teme escuchar algo que no quiere oír. Y mientras más espera, más crece el miedo. Muchas personas viven así con Dios. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado y yo lucho muchísimo con eso hasta hoy en día. Noticias, todos luchamos con eso. Y el que te dice que no tiene un frente súper religioso. Todos luchamos con eso. Y mientras más espera, más crece el miedo. Muchas personas viven así con Dios y precisamente de eso hablan estos salmos. Hoy tocamos los salmos en el episodio 146, el salmo 131, el 138 al 139 y del 143 al 145. Estamos yendo a través de la Biblia, para los que son nuevos, de una forma cronológica, y es muy importante para que comprendas la Biblia que tomes en cuenta el contexto histórico, cultural y gramatical cuando estés leyendo el pasaje. La mayoría de la gente que dicen que son ateos o son agnósticos, en realidad no son ateos. Hay muy poquitos que en realidad son ateos porque no tiene sentido. Científicamente ya casi todos están de acuerdo que el universo tuvo un comienzo. Entonces tuvo que haber una primera causa. Pero dicen que son ateos o agnósticos porque tienen una caricatura de Dios que no pueden reconciliar mentalmente con ellos. Y entonces dicen, no sé, soy agnóstico o soy ateo, no puedo servir a Dios. Y hoy precisamente una persona que mandó algo así, ¿no? Dios es un comentario en TikTok diciendo, Dios es un narcisista y que te quiere forzar, o sea, tienes que adorarme a mí y si no me adoras te voy a mandar al infierno. Eso es exactamente, hola, saludos hasta México.
Eso es exactamente lo que ocurre con la gente que decide mejor alejarse de Dios, porque el dolor es tanto que no pueden vivir con esa contradicción de que sabes que hay un Dios y sabes que Dios es bueno, pero en realidad no te la crees. ¿Ok? Entonces vamos a leer primero el Salmo 131. Vamos a meternos aquí. Salmo 131. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque es una de las más fáciles de comprender y luego vamos a desglosarlo. Es un salmo bien cortito. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. Chéquense que esto lo escribió el rey David. O sea, el hombre más poderoso en esa área del cercano oriente, el rey David. Imagínate que un presidente hoy en día dijera eso. Buenas noches, Yeli. Saludos hasta Venezuela. Un abrazo a todos mis queridos hermanos venezolanos. Imagínate la humildad del rey David, ¿ok? Que no es perfecto, pero ya lo sabemos todos, pero vamos a leerlo. Mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Esta versión dice, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Si checas el hebreo, esta traducción es muy exacta porque la frase debe ser, soy un niño destetado, o sea, un niño que ya no es amamantado, pero que está contento. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esa distinción. Vamos a regresar a este salmo, pero les voy a explicar un poquito para entrar a detalle aquí. Estos salmos fueron escritos en momentos distintos, pero todos giran alrededor de una misma pregunta. ¿Realmente crees que Dios es tan bueno como dice ser? Hola Yeli, saludos. Hola Sal, ¿cómo estás? Porque una cosa es creer que Dios existe y otra muy distinta es creer que no se ha cansado de ti. Todos somos inseguros, como un toddler, dice Cindy, exactamente, como un niño de, ¿cómo se dice? ¿Párvulo? Un toddler, un niño de 2 a 4 años más o menos. Primer punto, David aprendió a descansar sin entenderlo todo. El Salmo 131 es uno de los cánticos de ascenso, así se le llama. Las canciones que los israelitas cantaban mientras subían a Jerusalén para las fiestas anuales. Imagínate la escena, familias caminando durante días dejando atrás cosechas, problemas, incertidumbres, y mientras avanzan hacia Jerusalén, cantan, no porque tengan todas las respuestas, sino porque sabían hacia dónde iban. Y David escribe, he calmado y acallado mi alma como un niño destetado junto a su madre. No dice un bebé, dice un niño destetado. El bebé pide a mamá leche. ¿Cómo? Llorando. Y está contento una vez que se ha alimentado. Pero un niño que ya no es amamantado, corre a su mamá, bueno, no puede correr. Bueno, el niño destetado sí, el bebé no. El niño, un toddler, corre hacia su mamá por su mamá, porque está acostumbrado al regazo de su madre, porque está acostumbrado a la presencia de su mamá, se siente seguro, se siente aceptado. Hasta cierta edad nos sentimos incondicionalmente aceptados por nuestra mamá o nuestro papá, a menos que no hayas tenido la fortuna de tener una mamá o un papá, principalmente la mamá en la edad más temprana. Ya no busca lo que recibe un bebé, eso sería un bebé. Un niño un poquito más grande busca a la persona y David dice, así quiero estar con Dios, descansando en su presencia. Siglos después, Epicteto, un filósofo estoico que nació esclavo en Roma, observó que gran parte de nuestra angustia aparece cuando intentamos controlar aquello que jamás estuvo en nuestras manos. David llegó a una conclusión parecida. Hay preguntas que pertenecen a Dios y cuando dejas de luchar con eso, su alma, el alma de David, tu alma descansa. Hola Lina, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Moni, saludos, ¿cómo están? Porque la paz no nace de entenderlo todo, nace de conocer a aquel que sí lo entiende todo. Entonces, punto número 1 es creer como un niño que Dios existe y que Dios en realidad te ama. Hola Josefina, saludos. Y por eso dijo Jesús que para poder entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño, tienes que tener la fe de un niño. Lo gracioso es que todos en realidad sabemos que Dios existe. David mismo escribió en los Salmos, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero todos sabemos que hay un Dios. Pablo dijo en Romanos,
porque todas las personas están sin excusa. Hola Corina, saludos hasta Toluca. Yo nací en Toluca. ¿Cómo estás, paisana? El necio dice en su corazón que no hay Dios, pero Romanos dice, Pablo, que todos estamos sin excusa porque vemos la evidencia clara en la creación. Y la ciencia misma nos lo dice, que el universo tuvo un comienzo, porque por la evidencia que tenemos en diferentes formas, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, en las estrellas, en el mundo, en nuestra propia persona, la evidencia de que somos seres humanos con intelecto, con emociones, con capacidad de libre albedrío. O sea, vemos que hay una creación que tuvo que haber sido creada por un creador inteligente. Que número uno, hay que creer eso. Y se oye fácil decir, pero no es fácil hacerlo. Entonces vamos a terminar ese salmo que dice: Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Ok, segundo punto. David estaba completamente expuesto delante de Dios y aún así no huía. Salmo 139 es de los textos más íntimos de toda la Biblia. Vamos al Salmo 139. A mí me encanta este salmo. Dice también David aquí: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. El tema es de los salmos. Sí, Adler, estamos viendo el episodio de hoy, que es el 146. Y luego dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Por eso es que los que cristianos debemos ser pro vida. No puede ser pro aborto, porque ya eras un ser humano desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Algunas personas interpretan este versículo como que Dios planea todos tus días, pero hay otra interpretación, hay otras dos opciones que yo me inclino más hacia esas dos opciones. Una es que Dios conocía ya lo que tú ibas a decidir, aunque eres libre para decidirlo. Y hay otros aún que dicen que se está refiriendo a esos 9 meses de gestación, que Dios ya sabía cómo se iba a formar David, como cada uno de nosotros, en el vientre de su madre. No se refería a cada uno de los días de su vida, ya que somos libres para decidirlos. Pero bueno, seguimos aquí. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa la suma de ellos. Y aquí el hebreo puede ser interpretado de otra forma también. En lugar de cuán preciosos, oh Dios, son mis pensamientos, me son tus pensamientos, es cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Miren, vamos a seguir aquí leyendo el guión que tenía escrito para hoy. Dice: tú me has examinado y conocido, conoces mis pensamientos, mis palabras, mis motivaciones, mis caminos, nada está oculto. Y para muchas personas eso suena aterrador, o sea, que Dios conozca todos sus pensamientos. Porque todos tenemos partes de nuestra historia que preferiríamos esconder. Entonces David dice algo impresionante: cuán preciosos me son tus pensamientos. Y añade: si los contara serían más numerosos que la arena. Yo me inclino por esa interpretación.
que David está concibiendo, tratando de comprender lo que debe ser los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y a lo mejor tú piensas, ay, si Dios, con el problema que está en Irán y en Venezuela y en México y en todo el mundo, y China, y Rusia, y África, Estados Unidos, ¿Dios se va a preocupar por mí? Estaba hablando con un amigo querido que él dice que no cree, él sí cree en un creador, pero no cree que ese creador esté involucrado en su creación. Y yo le pregunto, ¿por qué piensas eso? Porque piensan que Dios es tan grande y tiene problemas tan grandes con qué tratar que nuestros problemas no son importantes para Él. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario, que está súper comprometido y súper interesado e involucrado en cada una de nuestras vidas. Y quiero darles un ejemplo aquí que lo di en el video de hoy, donde dice David que los pensamientos de Dios serían más numerosos que la arena del desierto. Los científicos estiman que existen aproximadamente 7 quintillones y medio, o sea, están los billones, trillones, cuatrillones y quintillones, que son cifras que no podemos ni comprender, de granos de arena sobre las playas y desiertos de la Tierra. Imagínate el número de granos de tierra y de arena en el mundo. La próxima vez que puedas, o si tienes una maceta por ahí, toma una pizca de tierra o de arena y ponle la palma de tu mano y trata de contar cuántos granitos de arena hay. Es imposible. Dice Cindy, como si Dios no tuviera tiempo para todos. Exactamente. Y este es el punto ridículo que voy a desmenuzar para que lo comprendamos. Imagínate el número de granos de arena que existen. ¿Tú crees que Dios sabe cuántos hay? Dios es omnipotente y omnisciente, claro que sí. Ahora, piensa en esto, la estructura molecular del cristal de cuarzo, los científicos han analizado que vibra, la estructura molecular vibra a una rapidez impresionante. Yo no sé ni cómo la miden, no me he metido tan a fondo, pero si le buscas vas a dar cuenta que vibra aproximadamente billones de veces, o sea, miles de millones de veces por segundo. Y si Dios pudiera pensar tan lentamente como una simple vibración de cuarzo, o sea, algo imposible porque Dios no está limitado ni por tiempo ni por materia, y repartiera esos pensamientos entre casi los 8,000 millones de personas que viven hoy en la Tierra, todavía tendría más de 100 pensamientos por segundo para ti y para cada persona en la Tierra. O sea, si a veces te sientes solo, te sientes sola, nunca estás solo, nunca. Dice Adler que la esposa del pastor explicaba para mí, hijo, que Dios es como un avión. Entre más cerca estamos, más grande le vemos. A veces el problema es lo distante que le vemos. Es correcto. Dios está más cerca de lo que tú crees. Especialmente cuando no lo sientes cerca, es cuando más cerca está. Entonces, Dios tiene toda su atención para ti cada segundo de tu vida. Y aún así David no utilizó matemáticas, sino que miró la arena y dijo, tus pensamientos hacia mí son más numerosos. David intenta describir algo que apenas puede comprender, que el Dios que sostiene galaxias, gobierna naciones y reina sobre el mundo espiritual, también piensa en él, no como parte de una multitud, sino personalmente. Y aquí aparece la pregunta, ¿realmente crees eso? ¿Te lo crees? ¿Que Dios tiene toda su atención sobre ti? Porque muchas personas creen que Dios ama al mundo, así, ¿no? En general, el mundo. Pero les cuesta creer que Dios les ama a ellas, a esa persona. ¿Te cuesta a ti? David sí lo creía. Y es la razón, hablé en el live pasado, lo mencioné, que por eso es que Dios se le conocía como alguien, un hombre tras el corazón de Dios. A pesar de haber sido de los reyes y de los creyentes que cometió los peores pecados, adulterio, asesinato, o sea, la vida de David fue un desastre, como la tuya y como la mía. Sin embargo, Dios decía, se hacía llamar a él el Dios de David. ¿Por qué no le daba vergüenza a Dios? ¿Por qué decía ¿Por qué decía Dios que David era un hombre conforme a su corazón?
Dice Mari, yo sí, qué bueno, Mari. Sigue creyéndotelo, porque es verdad. Porque David se dejaba amar por Dios. David escribió en sus salmos, cuídame como la niña de tus ojos, guárdame bajo la sombra de tus alas. Y si recuerdan cuando Jesús confrontó a los fariseos en Jerusalén y les dijo, y lloró al ver la ciudad, sabiendo que lo iban a crucificar, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ustedes que crucifican y que apedrean y persiguen a los profetas, aquellos que se les han sido enviados, ¿cuántas veces quise yo traerte como una gallina trae sus polluelos abajo de sus alas, pero tú no estabas dispuesto? Y David sí estaba dispuesto. Aunque fallaba, se abría totalmente con Dios y se la creía. Vamos a terminar el Salmo 139 entonces. Oh Dios, si tan solo, fíjate, vamos a entrar algo bien interesante aquí. Está bien bonito la primera parte del Salmo 139, ¿verdad? Si me propusiera contarlo, sumaría más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Y luego la postdata, el epílogo dice, oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites. Los cuento entre mis enemigos. A lo mejor dices, ah, caray, ¿eso por qué está en la Biblia? ¿Y por qué Dios? ¿Por qué David, si en realidad conocía a Dios, por qué podía hablar así? Y es por lo siguiente, porque esa es la otra característica, que David no tenía miedo de ser completamente abierto y honesto con Dios, que es muchas veces algo que nosotros no sabemos hacer. Viridiana, ¿cómo te dejas amar por Dios siendo totalmente honesto con Él? Miren, a mí me daría vergüenza confesarles, repetir aquí algunas de las oraciones que yo tengo con Dios, porque lucho con mi lengua, con las malas palabras. Toda mi vida ha sido un problema siempre, se lo entrego a Dios todos los días. Y a veces, cuando me he sentido traicionado por alguien, o cuando he cometido errores muy fuertes, o cuando me frustro mucho, mis oraciones a veces son muy irreverentes. Pero Dios es tan maduro, Dios te ama tanto y te comprende tanto, que es como un papá o una mamá que te pone al niño que está llorando en el pecho y, ¡ah! Y el bebé tiene cólicos y te pega así de golpes y tú, tranquilo, mijo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Dios nos espanta. Con Dios no tienes que pretender ser religioso. Los que quieren que tú pretendas ser religioso son los fariseos, que siempre han existido. Y todos hemos sido fariseos en algún momento. Pero Dios no se ofende. ¿No se te hace algo peculiar que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todos los que lo seguían eran la peor gente? Los borrachos, las prostitutas, la gente que eran unas tranzas, como decimos en México, los recaudadores de impuestos, los rechazados, los heridos, los rotos, seguían a Jesús sin ningún problema. Pero los que lo querían matar eran los fariseos, los muy religiosos, los que creían que no necesitaban a Dios. Y Jesús dijo, porque le dijeron, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te sientas a comer con esta gente? O cuando la mujer que se quitó el pelo, no se quitó, ¿cómo se dice? Se sacudió el pelo, porque en aquel entonces, en el Medio Oriente, la mujer tenía que esconder su cabello, era algo muy privado. Y dice aquí Mari, yo creo que nos ama aún con nuestras imperfecciones, pero siempre tenemos que reconocer y pedir perdón. Claro, claro, pero primero debemos ser abiertos. Bueno, cuando llegó la mujer que era una prostituta y le lavó los pies a Jesús con su cabello, y el fariseo que había invitado a Jesús a su casa dijo, si este hombre fuera profeta, sabría quién es esta mujer y no permitiría que lo tocara, porque era indecoroso lo que Jesús había permitido. Y Jesús, siendo Dios, conociendo sus pensamientos, le dijo, te tengo una pregunta. Sí, dígame, maestro. Y le dijo, y le platicó la parábola. Había dos personas que debían cantidades de dinero. La primera, una cantidad pequeña, y una persona, segunda, una cantidad muy grande. Y el amo les perdonó las cantidades a ambas personas. ¿Cuál de los dos estaría más agradecido? Y le dijo el fariseo, bueno, obviamente,
al que se le perdonó más. Le dijo, has contestado correctamente. Desde que yo entré a tu casa, no me ofreciste ni una vasija para lavarme los pies, que era lo más común. Era como decir, aquí está el baño si gustas pasar a lavarte las manos antes de que cenemos. Porque andaban todos en tierras polvorientas, en el Medio Oriente, que es muy, muy seco, y en sandalias. Entonces se lavaban los pies. No le habían ofrecido ni para que él se los lavara él mismo. La gente que tenía más recursos tenían siervos que lavaban los pies. Digo, y sin embargo aquí está esta mujer, porque cuando había una persona importante que la invitaban a la casa de una persona, tenían que dejar entrar a gente del pueblo, aunque no quisieran. Entonces esa mujer entró ahí y con su llanto dijo Jesús, ella lavó mis pies, ya que tú no me diste nada de agua, y con su propio cabello me secó los pies. Porque a quien mucho se le perdona, mucho agradece. Y ahí eso también me volvieron a pensar, ¿quién se cree este tipo para decir que anda perdonando pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, obviamente, afirmó, tanto de palabra como con acción, que era Dios mismo. Y ese es Dios. Por eso mucha gente, un anacronismo común, que es ponerte lentes modernos para tratar de interpretar algo del pasado, un anacronismo común es decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy enojón, muy cruel, y el del Nuevo Testamento, Jesús, era el bueno, el nice, el buena onda. Y no es cierto. Si tú lees todo en contexto, te vas a dar cuenta que es el mismo. Jesús vino a revelarnos al Padre. Entonces, bueno, aquí David decía, examíname, oh Dios. No tiene miedo de ser investigado, porque sabe que ser completamente conocido no significa ser rechazado. Hay un autor que me cae muy bien, me encanta, acaba de fallecer, creo que el año pasado o hace 2 años, que se llama Timothy Keller. Timothy Keller escribió varios libros, era un pastor en la ciudad de Nueva York. Toda verdad, dice Mari, correcto. Hola Debbie, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. La gracia y la misericordia de Dios es infinita, dice Viridiana. Así es, Viri. Bueno, este señor Timothy Keller hasta lo invitaron en Google en 2 ocasiones para que hablara de Dios y explicar el cristianismo. Si te vas a YouTube, puedes encontrar esas charlas, están buenísimas. Si no saben inglés, no pasa nada, utiliza el traductor que tiene ahí, está muy bueno. Pero bueno, él escribió un libro donde dijo la siguiente frase, ser amado sin ser conocido es reconfortante, pero superficial. ¿Cuánta gente quizás no le ha dicho, ay, no, yo te quiero mucho, eres mi mejor amigo, pero tú sabes que no te conoce muy bien? Es reconfortante, se siente bien, pero es superficial. Luego, ser conocido y no amado es nuestro mayor temor. Se siente horrible que una vez que alguien te conoce, te rechace. Es como cuando amas y no eres correspondido. Pero ser completamente conocido y verdaderamente amado es muy parecido a ser amado por Dios. Es exactamente como Dios ama, de forma perfecta. Dios te conoce. No tienes que pretender nada. Dios te conoce con tus aciertos y con tus fracasos al 100%. Puedes ser totalmente abierto con Dios. Eso de que entras a la iglesia y, ay, aquí sí no hables fuerte porque Dios. Y ya a todos hablan muy bonito. Sí, y vienes echando pestes en el auto. O sea, es lo mismo. Dios es el dueño del universo. Jan dice, qué bonito, es hermoso el amor de Dios. Es el amor que nosotros anhelamos toda nuestra vida. Es el único amor que te va a llenar al 100%. Todos los demás te van a fallar. Hasta los que tienen pareja, te va a fallar tu pareja. Los que tienen hijos, te van a fallar tus hijos. Mira, mi esposo y yo tenemos 6 hijos y ya son casi adultos todos. Yo pensé que los bebés era difícil cuando tenías bebés. Luego, ya que lleguen como a los 4 años, te das cuenta que no, está más difícil eso. Luego pensabas que era difícil eso y cuando tienes adolescentes, dices, ay Dios mío, no, ¿qué es esto? Adolescentes, más complicado todavía. Pero cuando tienes hijos adultos es aún más complicado, porque muchas veces tus hijos te van a rechazar durante sus primeros años de ser adulto, que a todos nos pasa. Ponte a pensar cuando tú tenías 22 años, decías, ay, mi viejo no sabe nada, mi vieja que sabe, qué anticuado, qué anticuada. Ellos mismos te van a volver a rechazar.
Yo por eso estoy convencido que Dios creó la familia para que le conociéramos de la forma más práctica posible, para que experimentaras en carne propia lo que Dios siente cuando es correspondido y cuando no es correspondido. Mari dice toda la verdad, corazón. Así es. Miren, tenemos de los 6 hijos que tenemos, uno de ellos fue adoptado, Jaden, que tiene 19 años. Jaden lo adoptamos a través de un ministerio de juventud con una misión, es una organización misionera en Houston, donde alcanzaban a las chicas que viven en la calle. Empezaron a darse cuenta, son adolescentes que viven en la calle, tienen bebés, y empezaron a darse cuenta esta gente que trataba de alcanzarlas ahí en la calle, hacían como iglesia en la calle todos los miércoles en la noche, y se daban cuenta que llegaban no con un bebé, pero la siguiente semana sin bebé, y les decían, oye, ¿qué pasó con el bebé? No, pues me lo quitó la policía, me lo quitó el gobierno, ¿por qué? Porque andaban vendiendo drogas. Bueno, crearon ellos un programa que se llamaba Mother's Day Out, ¿no? Donde les cuidaban a los bebés, como hacerle babysitting, para que ellas, si querían dejar al bebé por algún tiempo, ellas podían ir a hacer lo que quisieran, pero para hacer eso tenían que firmar un documento donde hacían que ese ministerio se convirtiera como un pariente, como les daban como cierto tipo de responsabilidad para que si a ellas las arrestaban y la metían en la cárcel, podían poner ese bebé a cargo de esa organización. Entonces, a través de esa organización, ellos crean otro movimiento que se llamaba Familias de Rescate. Entonces, cuando les quitaban a los bebés, a estas chicas que arrestaban, los ponían en familias provisionales, donde cuidaban a esos bebés por unos días, por una semana, por incluso meses. Y nuestro hijo Jaden estaba en esa situación. Se lo quitaron a su mamá. Él nació en un hotel y se lo quitaron a su mamá cuando tenía 3 meses de edad porque encontraron que tenía drogas en la carreola. Y lo pusieron en una familia de rescate. Estuvo una semana en esa familia y nada más aguantó una semana ahí porque tenía drogas en su sistema y lloraba 24 horas al día. La siguiente familia lo cuidó 2 semanas. La siguiente familia ya lloraba menos. La siguiente familia ya lo cuidó 3 meses mientras nosotros sacábamos nuestra licencia para poder hacer cuidado que se le llama foster care acá en Estados Unidos. Y cuando llegó a nuestro hogar, Jaden tenía 7 meses de edad. Entonces, tutores, dice Adler, así se llama. Entonces, cuando llegó a nuestro hogar, nosotros no teníamos la certeza de que lo íbamos a adoptar todavía, sino que iba a ser algo que ojalá que hubiera sido, que fuera a ser a largo plazo, o si no iba a ser temporal. Y parte del acuerdo era vernos con su mamá biológica cada 15 días. Entonces nos veíamos con ella cuando salió de la cárcel, nos veíamos con ella cada 15 días y después de que nosotros teníamos 4 hijos, adoptamos a este chico y a la semana que me dice mi esposa, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y así es que tuvimos 6 hijos. Entonces el más chico se llama Lucas. Entonces cuando llegó Jaden a nuestro hogar, nació Lucas también y fue como tener gemelos. Entonces en la noche, mientras mi esposa se encargaba de Lucas, yo me levantaba en la noche a cambiar el pañal a Jaden. Y yo me acuerdo cambiando el pañal y dándole de comer y pensando, ay Dios mío, ¿qué tal si se lo llevan? Porque no era seguro que se iba a quedar en nuestro hogar, ¿no? Yo decía, Dios mío, que no se lo lleven, o sea, ¿qué va a hacer de él? Va a regresar a una vida de drogas, de prostitución, o sea, de la calle. Y me acuerdo Dios hablándome en silencio a mi corazón, diciéndome, tranquilo, mijo, este bebé no es tuyo, ese bebé es mío. Yo soy el padre del huérfano, yo soy el padre del desamparado. Si se lo llevan, tú vas a experimentar un día en tu corazón lo que es que se te rompe el corazón, así como a mí me pasa cuando cada uno de mis hijos se aleja de mí. Y dije, wow, me la pasaba ahí llorando, cambiando pañales en la noche. Una vez fuimos a visitar a su mamá biológica a la prisión con toda la familia. Ahora que vamos a viaje de prácticas a la cárcel. Qué bonito es Viridiana, sí, fue hermoso conocer el corazón de adopción de nuestro papá Dios. Porque ¿sabes qué otra cosa les quiero contar? Que cuando tienes un hijo, aquellos que tienen hijos,
van a estar de acuerdo conmigo, cuando es tu sangre y tu carne, es algo innato, natural, que yo le cambiaba a mis otros hijos el pañal sin ningún problema. Pero cuando mi hijo Jaden se hacía del número 2 y tenía que cambiarlo, así, así, o sea, yo decía, Dios mío, lo voy a querer igual. Y me acuerdo que Dios también me confortaba diciéndome, ya lo estás queriendo. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Y sabes qué? Con el tiempo se convirtió igualito que cualquiera de mis hijos. Eventualmente, si llegamos a adoptarlo a que se quedara en nuestra casa, ella, la mamá biológica, firmó papeles para que tuviéramos custodia compartida con ella y al final custodia permanente y al final desapareció, como al año y medio, 2 años, ya no supimos nada de ella hasta la fecha. Y mi hijo Jay, en 19 años, se acaba de casar el mes pasado, como ven. Luego les voy a compartir una foto de él. Y fue una lección impresionante del corazón de Dios. Dice aquí Mari, puedo entender todo lo que estás compartiendo. Gracias, Mari. Quizás pasaste por algo muy similar. Y bueno, a lo que iba es a lo siguiente, que David experimentó lo que era eso y todos tenemos que aprender y experimentar lo que es la adopción, de que Dios te quiere igual. Mira, dice Heidi, wow, está maravillada con ese testimonio. Qué bueno, Heidi. Recuerda ese testimonio cada vez que se te olvide que Dios te ama así. Qué bonito testimonio, dice Belén. Gracias, Belén. Gracias, Lenis. Zoila, ¿cómo están? Miren, cuando tienes un bebé que es tu sangre y carne, no sé cuántos de ustedes han tenido bebés y le quieres dar besos así en los cachetes y en el cuello ¡ay! Y los levantas y a veces se les escurre la baba y te cae en la boca. No pasa nada, es tu bebé. Pero con mi hijo que fue adoptado fue aprendido. Pero yo te puedo decir que después de un tiempo era igual. Su olor, el sentido de su piel. O sea, si tú cierras los ojos, tú puedes pensar en la textura de la piel, el olor de tus hijos. Así es como Dios, pero multiplicado al infinito. Por eso Dios dijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la creación, ¿qué haremos para que estos pequeños seres humanos hechos a nuestra imagen y semejanza puedan comprender la profundidad y la magnitud de nuestro amor que tenemos por ellos? Ya sé, vamos a crear la familia para que un hombre y una mujer se unan y tengan hijos hechos a su imagen y semejanza. ¿No te ha pasado eso? Que ves a un bebé y dices, mira, tiene los ojos de ella, o mira, tiene el cuerpo del papá. Eso lo diseñó Dios para que nosotros experimentáramos un pedacito de lo que es el amor de Dios. Y bueno, ustedes se van a acordar que cito mucho en mis videos a la obra maestra de Víctor Hugo, que es Los Miserables. No sé cuántos de ustedes, es un libro bastante grande, pero no sé cuántos de ustedes por lo menos han visto la película. No la musical. Yo les recomiendo que vean primero la película que salió por ahí del 2002, 2001, con Liam Neeson, el que la hizo de la película de creo que en inglés se llama Taken, pero en español creo que le pusieron Búsqueda Implacable o algo así. Si alguien sabe el título me la dice. Ese actor es el que la hace de Jean Valjean, el actor principal, el personaje principal de Los Miserables. Los Miserables fue una novela que se escribió durante la Revolución Francesa porque había mucha desigualdad. Entonces, vean la película, está impresionante. O sea, la película dura como 2 horas, es súper conmovedora y se trata precisamente de un hombre que lo metieron injustamente a la cárcel por tener que robar un pedazo de pan porque su hermana y su sobrina estaban muriendo de hambre y lo meten por 5 años a la cárcel, pero trató de escaparse y le vuelven a hacer otros 5, entonces estuvo 10 años, creo que estuvo hasta 20 años, no me acuerdo los detalles ahorita. Búsqueda implacable, dice Jam. Sí, Liam Neeson, correcto. Y entonces al final de su estancia en la cárcel, le dan su certificado de que es libre y él dice, soy libre al fin. Y Javert, que era el policía, el que estaba ahí, el gendarme, que era muy duro, muy
Era un fariseo, o sea, hecho y derecho. Era un hombre recto que seguía la ley al pie de la letra. Según él, nunca había desobedecido la ley. Le recuerda a John Valjean, no eres libre, ¿eh? Tienes un número, lo tienes marcado, estás tatuado para siempre el resto de tu vida. Eres un ladrón, eres un expresidiario. Y se da cuenta John Valjean que nadie le quiere dar trabajo o le quieren pagar la mitad de lo que le pagan a otras personas. Dice Jimena, maravillosas personas y me consta, tienen un hermoso corazón, doy gracias. Gracias, Jimenita. Luego me recuerdas dónde nos conocemos, perdón si no me acuerdo. Hola, Lina, ¿cómo estás? Total que está frustrado, desencantado con el mundo porque dice, no, o sea, ya me arruinaron la vida en esta prisión. Primero me metieron injustamente a la cárcel. Después ya no puedo rehacer una nueva vida otra vez. Total que está en una ciudad, nadie le quiere dar posada porque dice, no, tienes la marca de que estuviste en la cárcel. Pero va y alguien le dice, quizás ahí sí te dan posada, en la casa del obispo, ¿no? Era como un convento monasterio. Y el obispo le dice, sí, hay una cama, aquí te puedes quedar. Y las monjas se quedan como que no, pero ¿cómo lo vas a dejar? Es un criminal. Total que le dan una cama donde quedarse, le dan de cenar, lo cuidan, le dan de todo. María, hola María, ¿qué onda? La que fue a visitarnos hace unas semanas. Claro que sí. Jimena, por tu nena le pusiste así a tu perfil, ¿verdad? Salúdamelo mucho. Total que le dan asilo ahí, y para no contarles toda la historia, en la noche él se despierta, se levanta, se roba unos artículos de plata y escapa, pero lo atrapan la policía. O sea, aquí ya se le acabó la vida, iba a ser cadena perpetua. Y se lo traen otra vez al obispo. Y cuando se escapó golpeó al obispo, ¿no? Entonces cuando lo traen las monjas lo van a acusar y el obispo dice, no, tranquilos, yo le regalé esos cubiertos. Y como, ¿cómo? Las monjas, ¿qué está diciendo? Y el John Valjean, el criminal, dice, ¿cómo? Es más, se te olvidó lo mejor, ¿no te acuerdas que te regalé los candelabros también? O sea, le regaló algo de tanto valor que con eso podía rehacer su vida. Total que lo dejan libre. Y luego tiene una charla con él personal. Le dice, yo acabo de comprar tu alma para Dios con esto que te acabo de dar. O sea, le mostró misericordia y gracia. Y eso destrozó por dentro a este excriminal que estaba amargado y sediento de venganza, sin esperanza. Cuando este obispo le mostró un pedacito de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. La misericordia es no recibir lo que mereces. Es cuando tu culpa se te perdona, no te dan tu castigo. Y gracia es cuando aparte de todo te premian, es recibir lo que no mereces. Es como decirte, no solo te perdono, te adopto y eres mi hijo, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? La parábola del hijo pródigo que contó Jesús. Es lo que le pasó. Entonces, y todo, no te voy a contar el resto de la historia, pero está hermosísima esa historia y la conté hoy mismo. John Valjean era un exconvicto perseguido por su pasado. Una noche roba plata del obispo, la policía lo captura, pero cuando lo llevan ante el obispo sorprende a todos y dice que no hubo robo y además le entrega más plata. Queda destruido no por el castigo, sino por la gracia. Porque algo que transforma más profundamente que la condena es ser conocido completamente y aún así amado. Por eso David termina diciendo, examíname. Quiere que Dios revele lo que él mismo no puede ser, porque sabe que pertenece a Dios. Amor, te manda saludos, María. Sí, aquí está Mar. Nada más, tiene su perfil es Jimena. Aquí está mi esposa Pamela mandándole saludos. Hola Carmen. Carmen Lucero dice, es primera vez que lo veo y estoy encantada con tan hermoso corazón. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Carmen. Conéctate y síguenos. Vamos a conocer cómo es Dios aquí. Quiere que Dios revele lo que él mismo no puede ver. Es lo que hizo David, porque sabe que pertenece a Dios. Y aquí aparece otro texto difícil. Vamos a entrar a la parte difícil del Salmo que hablamos, donde David dice, no odio a los que te aborrecen, si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. El odio que les tengo no tiene límites, los cuento entre mis enemigos. Eso debería estar en la Biblia. ¿Qué onda con esa oración, no? Y aquí está lo hermoso. Muchos leen esto con lentes modernos y concluyen que David está contradiciendo a Jesús, porque Jesús dijo, hay que perdonar a tus enemigos.
pero debemos recordar dónde estamos en la historia bíblica. David está expresando una lealtad absoluta a Jehová dentro del contexto del antiguo cercano oriente. Es lo que él comprendía. Él no tenía la foto completa todavía. La Biblia está registrando honestamente sus emociones y precisamente porque confía en Dios se atreve a decirle todo. O sea, David lo veía todo como blanco y negro. Nosotros lo vemos ya todo a todo color. Lo admirable no es el odio de David, sino la honestidad. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Leti, saludos. Hola Isi, saludos hasta Puerto Rico. Hola Gaby. David no filtra su corazón delante de Dios y aún así termina diciendo, examíname. Si estoy mal, corrígeme, Señor. Eso le encanta a Dios, porque Dios dice que Él se opone al orgulloso, al soberbio, pero da gracia al humilde. Quiere que Dios corrija primero su propio corazón. Eso es lo hermoso de David, aunque no es perfecto. Y el tercer punto, para empezar a dar la recta final aquí, es que David está convencido de que Dios es mejor de lo que imagina. Vamos a terminar el Salmo 138, por donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades, fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Ok, vamos entonces al Salmo 138, donde hay una frase fascinante que dice, te alabaré delante de los dioses. Hola Paula, gracias, saludos a todos, gracias por conectarse. Vamos a ver Salmo 138. También de David, Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Ah, caray, ¿cómo que delante de los dioses? Pues que nomás hay un Dios. Quiero postrarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra aquí en el hebreo de dioses es la palabra Elohim, que es, y en este momento el contexto muestra que es plural. A veces se utiliza, dependiendo del contexto, en singular o en plural. También se le conoce a Dios como a Dios el Creador, Jehová como Elohim, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Dios, no es un politeísmo. Nosotros los cristianos somos monoteístas, hay un solo Dios creador de todo. Pero la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla también de dioses, de seres sobrenaturales. Quizá no explica a mucho detalle, pero si ustedes recuerdan cuando dice en Génesis 6 que Dios vio la maldad en la tierra que era tanta, cuando los hijos de Dios, cuando los Elohim vieron la belleza de las hijas de los hombres y vinieron a la tierra, el libro de Enoc, que no es inspirado, porque no se le considera como parte del canon de la escritura, pero es un libro histórico judío, habla de los watchers, de los vigilantes. Y nos da un poquito más de detalle. No sabemos si es exactamente inspirado, pero en la literatura hebrea se sabía que estos watchers, 200 de ellos vinieron y fueron los que tuvieron sexo con relaciones con mujeres y pudieron procrear y procrearon a los gigantes, que de ahí salen los rafaitas, los amalequitas, y es la razón por la que Dios les había dicho a los israelitas que iba a juzgar esa región y les iba a dar esas tierras a ellos. Bueno, se refiere a esos dioses, pero están todos ellos subordinados a Dios, Jehová, el creador de todo. Entonces, ellos son creados, ninguno es comparable a Jehová, sí existen, pero la Biblia presenta un mundo visible y otro invisible, donde Dios es el creador. Y David declara su adoración delante de todo poder visible e invisible, como diciendo, no hay nadie como mi Dios. Y luego afirma, el Señor cumplirá su propósito para mí. Lo cumplirá. O sea, David, en cualquier situación, aunque él no era perfecto, aunque sabía que estaba lleno de pecado, seguía confiando en Dios. Seguía entregándole toda su situación a Dios. Se la creía que Dios lo seguía amando y no lo iba a rechazar. Abuela Chic, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Y afirma después, el Señor cumplirá su propósito para mí. Lo cumplirá. Y Salmo 143 muestra a David quebrantado, pero antes de pedir liberación de sus enemigos, pide liberación de sí mismo. Vamos a terminar aquí con el Salmo 143.
Escucha, Señor, mi oración, atiende a mi súplica, por tu fidelidad y tu justicia respóndeme. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. El enemigo atenta contra mi vida, me aplasta contra el suelo, me obliga a vivir en las tinieblas, como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento, dentro de mí siento paralizado el corazón. Traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito en tus proezas, considero las obras de tus manos, hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Dice Mari, gracias por compartir de una manera tan sencilla que lo podemos entender. Gracias a ti, Mari, por conectarte. Reconoce David aquí en este salmo que parte de sus problemas pueden estar relacionados con su propio pecado. Eso es humildad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ahí les va otra historia? Habían dos personas que fueron al templo. Había un pecador que llegaba y no se atrevía ni a voltear a ver al altar y se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, Señor, que yo soy un pecador, soy de lo peor, apiádate de mí. Mientras atrás había un fariseo, un superpastor, allá atrás que decía, te doy gracias, Señor, que no soy como este pobre pecador que está aquí. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mis diezmos y todo eso. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto les digo que solo una de esas dos personas salió justificada con su oración, y fue el pecador, no el fariseo. Por eso es que la única forma de que tú puedes estar seguro de que vas a ir al cielo después de morir es teniendo fe en el sacrificio de Jesús. No es por ninguna obra, no te salva nada. Perdón, aquí el ruido es que mi hijo está lavando trastes y todo. Hola, Nico. No es, no es ni bautizarte, no es andar dando diezmos ni ofrenda. Es bueno hacer todo eso. No es andar haciendo evangelismo, no es haciendo buenas obras, es simplemente depositando tu fe y tu confianza en el sacrificio de Jesús, que es lo que hizo ese pecador. El ladrón de la cruz no tuvo tiempo de hacer nada, no tuvo tiempo de hacerte miembro de ninguna iglesia, nada. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, reconoce que parte de tus problemas también pueden estar relacionados con tu propio pecado. Sé humilde. Eso es humildad. No te excuses, ya Dios ya te conoce. David no empezó diciendo, empieza con ellos. Dijo, no, empieza conmigo. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro que negó a Jesús 3 veces y juró que jamás lo haría y terminó haciéndolo. Y si alguien tenía razón para pensar que Dios se había cansado de él, era Pedro. ¿Se acuerdan después de la resurrección que el ángel le dice, vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que los voy a ver en tal lugar? Pedro estaba tan decepcionado y con el corazón tan roto, dicen que lloró amargamente cuando negó al Señor la tercera vez, que Jesús tuvo que ir a animarlo. Después de la resurrección, recuerdan que estaban pescando Pedro con los otros y Jesús en su cuerpo glorificado les dijo, hey, ¿qué tal va la pesca? Y le dijeron, no hemos atrapado nada. Y les dijo, echen la red de este lado. Y echaron la red y sacaron un montón de peces. Y en ese momento dijeron, es el Señor. Y Pedro se aventó al agua nadando. Llegó allá antes que todos. Y cuando llegó, ya Jesús ya había hecho una fogata. Y no nos dice aquí la escritura si no lo reconocían porque quizás su cuerpo glorificado era un poquito diferente o les daba vergüenza. No tenían el Espíritu Santo todavía. Pero Jesús le pregunta a Pedro, dice, Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdan que le preguntó 3 veces? Y vamos a entrar en detalle cuando lleguemos al Nuevo Testamento de eso. Pero utilizó 2 palabras diferentes. Le preguntó, ¿tú me amas con amor agape? Que es, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí, Pedro? ¿Te sacrificarías por mí? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero le contestó con la palabra fileo, que viene de amistad. De ahí viene la palabra Filadelfia, ciudad de la amistad. Pedro le dijo, pues tú sabes, Señor, que somos cuates, somos amigos, somos compas, somos paisas. Y le vuelve a preguntar, un poquito después, Pedro, le dice, apacienta mis ovejas.
Y Pedro no se la creía. Creía que ya no había misericordia para él. Luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas con amor, agape? ¿Darías tu vida por mí? Y Pedro, sabiendo que lo acababa de traicionar, le dice, Señor, tú sabes que somos amigos, es todo lo que te puedo prometer, es todo lo que obviamente mostré que puedo hacer. No tuve las agallas, no tuve la integridad, o sea, no puedo prometerte que yo me sacrificaría por ti. Y la tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿eres mi amigo? Le dice, me amas, pero con la palabra griega fileo, ¿eres mi amigo? Y dice que Pedro se entristeció porque le preguntó esta vez, ¿eres mi amigo nada más? Y Pedro le contestó, Jesús, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que soy tu amigo. Es todo lo que podía admitir. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo, básicamente le dijo, no te preocupes, tú has sido perdonado y has sido restaurado. Y un día le dijo hasta cómo iba a sacrificar su vida por ti. Un día sí la sacrificarás por mí. Después. Siempre hay esperanza para todos nosotros. Si tú piensas que es demasiado tarde para ti, no te equivoques. Estás escuchando al enemigo, que es el que trae condenación. El que trae convicción, que es lo que te acerca a Dios, es el Espíritu Santo. Entonces quiero terminar simplemente con eso, con la oración con la que terminamos y como arrancamos. David confiaba en Dios, no porque entendiera todas las respuestas, sino porque había aprendido a descansar en la persona de Dios. Vamos a orar con la misma oración que hice en el capítulo de hoy, el video. Señor, enséñanos a descansar como ese niño que ya no está amamantado, a creer que tus pensamientos hacia nosotros son preciosos, a permitir que examine nuestro corazón sin temor y a confiar en que eres justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, muchas gracias por conectarse. Suscríbanse los que no se han suscrito, mándenme mensajes y recomiéndenme qué temas quieren que toquemos. Hoy toqué ese tema porque me llegó un mensaje de una persona que precisamente me dijo eso. Gracias, Hugo, por tu saludo. Me comentó, no voy a poner el usuario, simplemente les voy a decir el mensaje que me mandó. Y gracias por la apertura que tuviste al contactar conmigo, que me dijo, me sentía muy culpable de una mala decisión que tomé y que hoy me tiene en crisis. Vi el mensaje sobre la culpa y me reconfortó. Ojalá puedas ampliar más el tema porque a veces pienso que no tendré otra oportunidad para salir adelante y veo que muchos que están en mi situación piensan lo mismo. Siempre hay esperanza mientras estés vivo. Dios te ama más de lo que imaginas. Dios está más cerca de lo que tú imaginas. ¿En qué área de tu vida sigues escondiéndote por miedo a que Dios se haya cansado de ti? ¿Y qué cambiaría si en realidad creyeras que Él ya la conoce por completo, tu vida, y que aún así te sigue llamando? Te leo en los comentarios. Gracias por conectarse a todos. Vamos a seguir aquí en el siguiente video. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Suscríbete y recuerda que la respuesta que pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios. Gracias, Julia. Gracias, Leti. Gracias, Viri. Amén. Qué bendición. Yo lo necesitaba. Estuve a punto de desfallecer en la fe por mis pecados. Nunca desfallezcas. Jesús pagó por todos sus pecados. Por todos. Un abrazo a todos, chicos. Dios los bendiga. Hablamos pronto. Y ahora, ¿cómo termino? Pause live. Vamos a pausarle. Ok, saludos. Gracias. Gracias otra vez a todos. Gracias, Chauquita, nueva seguidora. Gracias por tu charla. Luzmar, gracias. Saludos desde Venezuela. Un abrazo a todos mis hermanos venezolanos. Belén, bendiciones. Gracias por la palabra. Luzmar, su nueva seguidora. Muchas gracias, Luzmar, por conectarte. Angélica, gracias por conectarte. Gracias a todos. Recuerden que este live lo voy a subir a YouTube. Ahí estamos. Nos vemos pronto.